Gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos has regalado, en el cual permites que nos unamos, Señor, en un solo cuerpo, con un solo propósito para escuchar y recibir de tu palabra. Sé tu Señor y tu Espíritu Santo que nos guíe y revele lo que queremos aprender, Señor, y lo que tú tienes dispuesto para nosotros. Disponemos nuestro corazón para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mucha, vamos a seguir viendo un poco la parte de escatología, que es el estudio de los últimos tiempos. Che, qué pizarrón, no me asusta, me asusté. Prácticamente, uno que es bajito, prácticamente lo que hemos estado viendo, mucha, y tal vez voy a hacer un pequeño recordatorio rápido. Hay un instrumento, ¿verdad?, que se llama shofar, que marcaba lo que era una de las 7 fiestas que hemos estado estudiando, que es la fiesta de las trompetas, ¿se recuerda? Y la fiesta de las trompetas justamente es la que nosotros hoy en día estamos esperando, pero cuando el shofar sonaba, ¿verdad? No sé quiénes han escuchado el shofar, de pasada medio lo soné. Cuando el shofar sonaba, lo que generaba eran 3 comportamientos. El primero era una convocatoria. Entonces, lo que hacía en este primer llamado es decirle, vengan acá, ¿verdad? Y eso es lo que sucedió en las primeras partes de la historia de la iglesia, en donde todos los apóstoles, todos los discípulos salieron a todas las partes del mundo a convocar a más cristianos. Y si ustedes se ponen a pensar, es la única religión, si le podemos llamar religión, que ha sobrevivido a lo largo de todos estos años con una convocatoria a nivel mundial, ¿verdad? Porque ustedes pueden ver de que hay gente cristiana en todas partes del mundo. Por eso es de que todas las religiones restantes, algunas son locales, otras son un poquito regionales, pero ninguna ha tenido el impacto que ha tenido el cristianismo. La única que preocupa, que lo hemos platicado, y es porque es la plataforma del anticristo y lo que va a venir en el final de los tiempos, en los últimos tiempos, es la parte del Islam, de los musulmanes. Porque es una convocatoria que ellos hacen muy similar, solo que tiene tintes que no vienen de Dios, obviamente. El segundo sonido que genera el shofar es un sonido de alarma, ¿se recuerdan? Eran como aquellos sonidos como cuando hoy nos levantamos en la mañana, ¿verdad? Que no queríamos levantarnos. Es similar ese sonido, ¿verdad? Y luego hay un último toque, que es el toque final, que es un toque extendido, que lo que nos dice es, ya comenzó el nuevo día en este caso, ¿verdad? O el nuevo mes, ¿verdad? Pero lo que da es un parteaguas de que ahorita se termina algo y empieza algo nuevo. Si nosotros vemos esto, a lo que hemos visto ahorita, que es la dispensación de la iglesia o de la gracia, nosotros sabemos que esta dispensación empieza en Pentecostés. Por eso es tan importante esta fecha de Pentecostés y esta parte histórica de Pentecostés. Y termina justamente en el último toque de la trompeta, en algo que nosotros vamos a ir viendo que se llama rapto, arrebatamiento. Y es donde comienza lo que se llama la tribulación. Entonces, todas las películas, todas las novelas que hemos visto, escuchado, todas las prédicas que hemos entendido acerca de que el anticristo surge, de que hay 21 juicios, de que el juicio de la trompeta, de que el juicio de las copas, todo eso ocurre en la tribulación. Y eso ocurre luego de que hay un parteaguas, que es el último toque, en donde separa una era de otra era. La pregunta que nos hemos estado haciendo en estas semanas es, ¿en qué parte de esta burbuja nosotros estamos? ¿Cuál es la parte en donde estamos? Entonces, para Dios hay un cronograma que Él dejó. Dejó varios, pero este es el más evidente, que es el de las 7 iglesias de Apocalipsis. Este cronograma lo que hace es partir esta burbuja en 7 pedazos. Y la pregunta es en qué pedazos estamos, ¿verdad? Y como hemos visto, nosotros estamos pasando el último pedazo. Ahora, el último pedazo, la característica que tiene
es que hay dos iglesias metidas, como el trigo y la cizaña, lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Que la semilla es muy parecida, el brote es muy parecido, empiezan a crecer y las dos son muy parecidas, están mezcladas, se sientan en el mismo asiento en la iglesia donde vayan. Y el tema es que por lo que va a ocurrir acá, aquí es separado. Entonces, una iglesia se queda y otra iglesia se va. ¿Cómo se llaman ambas iglesias? ¿Se recuerdan cómo se llaman ambas iglesias? La Odisea y Filadelfia. Hoy vamos a terminar de ver algunas diferencias donde la Biblia menciona esta dualidad en personas que se quedan, personas que se van. Y también vamos así, no sé si ustedes se recuerdan la historia de Elías. La historia de Elías es bien característica porque en la Biblia hay dos personas que explícitamente fueron arrebatadas. ¿Qué significa arrebatadas? O sea, que esto no es un cuento de hadas, nada, sino que bíblicamente ocurrió. ¿Qué significan arrebatadas? Que no vieron muerte. Significa que fueron llevadas de una vez hasta el cielo. ¿Quiénes son esas dos personas? Enoc y Elías. Enoc y Elías. Enoc y Elías. Y ustedes, pues ya físicamente, ¿verdad? Cuando uno ve el fenómeno de cómo lo explica la Biblia hace 3,000, 4,000 años, es espectacular. Porque nosotros sabemos que el tercer cielo, ¿dónde está ubicado? ¿Se recuerdan que el primer cielo, aquí está la tierra, ¿verdad? ¿El primer cielo cuál es? La atmósfera. La atmósfera. Este es el primer cielo, el cielo que nosotros vemos. Cuando nosotros le decimos a gente que no ha leído la Biblia que alguien está en el cielo, ¿verdad? Por ejemplo, mi hijo Juanpi, que mi abuelita falleció hace 2 años, él hace unos meses le pregunté, mira, ¿y dónde crees que está Lili, va? Y me decía, ella está en una nubecita, ¿verdad? Arriba. Entonces, ¿por qué? Y eso no solo Juanpi, ¿verdad? De 5 años, o sea, gente de 50, 40 años piensa que el cielo es estar encima de una nube, ¿verdad? Y cuando uno va al cielo, uno tiene alas, y cuando uno tiene alas, tiene una aureola, y uno va a estar con un arpa, ¿verdad? Tocando encima de una nube toda la eternidad. Qué aburrido, ¿verdad? O sea, qué aburrido estar entre nubes, pues, ¿verdad? O sea, al principio qué bonito cuando uno sube en un avión y mira esas nubes, pero ya después de estar subiendo 30 veces como Luisa, por ejemplo, qué aburrido ver esas nubes a cada rato, pues, ¿verdad? Entonces, realmente el cielo que nosotros vemos acá no es el cielo que nos promete Dios. Este es el primer cielo. El segundo cielo tampoco es el que nos promete Dios en el cual pensamos que es el cielo. ¿Cuál es el segundo cielo? Y les pasa. Y no estoy poniendo aquí un tema Illuminati como los del Mundial cuando ponen las banderas, ¿verdad? Pero bueno, el espacio, ¿verdad? Aquí obviamente está desproporcional, porque esta Tierra debería, ni siquiera se podría ver si yo pongo de este tamaño el espacio. Esta Tierra ni siquiera la podríamos ver ningún microscopio, ¿verdad? De tan pequeños que somos. Pero el segundo cielo es el espacio. ¿Y el tercer cielo cuál es? Más allá del sol. Es donde habita Dios, dice Hans. Vamos a ir entendiendo poco a poco en estos estudios que vienen que el tercer cielo es lo que se conoce como eternidad, pero realmente el tercer cielo es una parte de la eternidad, es una parte que Dios creó para toda esta creación, incluyendo a los ángeles, incluyendo a los arcángeles, a los serafines, a los seres vivientes, a nosotros como personas. Ahora, cuando Jesús se recuerda que se iba a ir, él lo que le dice a sus discípulos es, no se preocupen, porque si ustedes no van a donde yo voy, yo ya se los hubiera dicho. Pero en la casa de mi padre, ¿qué es lo que les dijo? Muchas moradas hay. O sea que el tercer cielo que nosotros conocemos es una morada. ¿De cuántas? De muchas. Por lo que la Biblia menciona que hay un cielo de los cielos en donde ahí se habita Dios. O sea que Dios ni siquiera habita en su esencia en el tercer cielo, sino que Él habita en el cielo de los cielos. O sea, fuera de lo creado, porque el tercer cielo es parte de lo creado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando alguien es arrebatado? ¿Qué es lo que ocurrió con Enoc y con
Elías cuando fueron arrebatados según lo que dice la Biblia. No que en Génesis, ¿verdad? Y Elías en el libro de Samuel o el libro de Reyes. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Cómo ocurrió ese arrebatamiento? ¿Será que desaparecieron? En el caso de Elías, Eliseo vio cuando fue llevado. Ajá, en el caso de Elías ya había un testigo. En Enoc supuestamente hay testigos porque por eso lo describieron, ¿verdad? Pero no se sabe quién es el testigo. Pero con Elías, ¿cómo ocurrió ese arrebatamiento? Fue un carro de fuego, dice. Un carro de fuego lo acompañó. No es que él se subiera al carro de fuego. Y entonces en un torbellino de fuego, Al pedalazo. él sube y se va hacia arriba, hacia las nubes. Ahora, cuando Cristo se va en su ascensión, ocurre exactamente lo mismo. Los discípulos estaban ahí y Cristo empieza a subir. Ahora, obviamente esto para tratarse de una historia de hace 3.000, 4.000 años y la de Cristo hace 2.000 años, es impresionante. Es impresionante. ¿Por qué? Porque ellos no tenían ni los telescopios, ni mandaron sondas a no sé qué luna de no sé qué planeta. O sea, ellos no tenían todo eso. Y es evidente. Y cuando veamos qué es lo que sucede cuando morimos, pero se los doy un spoilerazo de qué es lo que sucede cuando morimos, entendemos un poco también qué sucede cuando la gente se arrebata. ¿Qué sucede? La gente sube y sale del primer cielo y sale del segundo cielo. O sea que a la gente que le tiene miedo a las alturas, ¿qué pasa con esa cosa? Ahora, para poder hacer esto, ustedes saben de que nosotros no hemos podido ir ni siquiera a Marte como personas. Y Marte queda aquí a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Mercurio, Venus, Tierra, ¿qué? Marte, ¿verdad? Es el planeta siguiente. Ni siquiera estamos pensando en ir a Plutón, ¿verdad? Que no sé si ya es planeta o no es planeta, porque supuestamente es planeta enano y no se considera entre los planetas. Pero ¿cómo nosotros entonces vamos a salir si no tenemos la capacidad? Entonces, por eso es que en todo este proceso existe una etapa que se llama la etapa de glorificación, que realmente es lo que conocemos todos como la resurrección. Entonces, resucitar, ¿qué implica? Un cambio de cuerpo. Y ese cambio de cuerpo, ¿para qué es utilizado? Para muchas cosas de las cuales hoy no podemos hacer, incluyendo trasladarnos de aquí a acá en unos cuantos minutos o segundos. Ustedes cuando han visto experiencias cercanas a la muerte, y está la película de los mismos que hicieron a The Chosen, que es Angel Studios, que se llama After Death, que es súper, se las recomiendo. No es una película, es como una película documental de un montón de historias de experiencias cercanas a la muerte. Para los que incluso han tenido, están de luto por el fallecimiento de alguien o hay alguien que se va a morir próximamente. Yo, gracias a Dios, me dio la oportunidad de ver la película antes de que mi abuelita se muriera. Y entonces todo el flujo de lo que pasó sucedió un poco mejor, porque yo ya no era ignorante en lo que estaba sucediendo. Lo peor que pasa cuando uno tiene luto, cuando alguien se muere, es ser ignorante, porque la ignorancia es lo que genera es temor. Entonces, ¿por qué a veces nos ponemos muy tristes? No es por la tristeza en sí mismo, es porque ignoramos en dónde están, cómo están, más el tema de los recuerdos y memorias terrenales, que eso sí genera tristeza, obviamente. Entonces, en esta parte de After Death, nosotros podemos ver que cuando alguien muere, ¿qué es lo que normalmente ocurre? ¿O qué es lo que normalmente la gente ha dicho cuando alguien muere y regresa a la vida? Y aquí tenemos a Jackie, la doctora. Jackie, hay gente que ha muerto clínicamente y que ha regresado. Casos que usted ha conocido, ¿de cuántos minutos estamos hablando? Tiene que ser un par de minutos. Un par de minutos. Va. Pero también hemos conocido casos, e incluso están en esta película y hay un montón de registros médicos, en donde pasan muchos minutos. Sí. Normalmente uno cree que eso sucede cuando, por ejemplo, clínicamente hacen un paro cardíaco y uno les está dando maniobras, ¿verdad? Que incluso puede darle 15, 20 minutos de maniobras tratando de resucitarlos y en eso vuela el latido cardíaco, ¿verdad?
pero esos 15, 20 tienen que ser durante el proceso de darle ese RCP. Pero han habido casos también en donde ni siquiera se les da RCP. Los pueden buscar, ¿verdad? Incluso hay gente que ya se le ha metido incluso dentro de la bolsa. Obviamente hay otra enfermedad, ¿verdad? Que no sé cómo se llama la enfermedad que parece como que están muertos, pero no están muertos. Pero independientemente de cuál sean los casos, y si son minutos o son horas o lo que sea, la mayor parte de gente lo que ve, porque obviamente han regresado a contarlos, ¿verdad? Si no se hubieran ido, no nos hubieran contado, pero lo que ve, ¿qué es? Que salen. Y después, ¿qué es lo siguiente que ve? Un túnel. Un túnel. Un túnel de luz. Ahora, es evidente a la luz de la física que eso es así. Porque la única forma de trasladarnos de acá para acá es a través de un túnel a la velocidad de la luz. Es evidente, ¿verdad? Entonces, cuando puedan, miren esa película. Ahora, realmente todo esto, muchachos, es lo que estamos todos esperando. Porque ahorita, por ejemplo, ayer falleció, bueno, encontraron muerto a un hermano que ayudaba mucho. Mi mamá era un hermano bien humilde que incluso una vez tuvo que dormir encima de una piedra porque no tenía ni almohada. Pero era una persona súper fiel a Dios y la encontraron muerta en su casa, ¿verdad? Ayer. Le dice, pero ¿cómo va a ser, hermano? Tenía un montón de propósitos y eso, pero así Dios quiso, ¿verdad? Pero lo que al final, lo que uno espera cuando uno recibe todas estas noticias es justamente este momento. Ahora, la gran pregunta es que estas dos iglesias somos tú y soy yo. O sea, aquí hay gente católica, evangélica, pentecostal, bautista, ¿verdad? De todo. Pero al final todos somos parte de un mismo cuerpo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué pasaría si nosotros sí pasamos esta parte del tiempo? Porque cuando llegó el diluvio con Noé, había gente. Y esa gente, muchas de ellas, todas, menos la familia de Noé, se quedaron. Entonces nosotros tenemos que vivir en el día a día como que fuéramos estas iglesias, obviamente, pero que ya están viviendo muy cerca de esta trompeta final. Y la Biblia es bien clara con amonestaciones a estas dos iglesias o con exhortaciones a estas dos iglesias de cómo tenemos que vivir. Entonces, aquí está la pregunta de hoy. La pregunta de hoy sigue siendo, ¿cuál de estas dos iglesias yo soy hoy? Entonces, los que están conectados y que están acá no son católicos y no son evangélicos, lamentablemente les tengo que decir. Primero, o son Filadelfia o son la Odisea. Ya después, a nivel de religión, ustedes se ponen el tag que ustedes quieran y que yo quiera, pues, ¿verdad? Pero a nivel de lo que Dios está viendo en el corazón, cada uno puede ser tipificado como ser de la iglesia de la Odisea o ser de la iglesia de la Filadelfia. Entonces, vamos a seguir viendo estas dos diferencias porque esto nos va a ahondar a... tenemos un cronograma y este cronograma está lleno de señales de que este tiempo se acerca. Entonces, a medida que vayamos leyendo las diferencias de la Odisea de Filadelfia, vamos a estar también empezando a ver cuáles son esas señales que Dios dejó en la Biblia que nos anuncian que el regreso de Jesús y el arrebatamiento está cerca. Vamos a ir a Mateo 7, versículo 15. Y esa lo terminamos de leer algo rápido, el último estudio, por eso me gustaría regresar y solo terminar de verlo. Mateo 7, capítulo 15. Perdón, Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice 7:15, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por detrás son lobos rapaces, pero por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces hay una primera diferencia entre la Odisea y Filadelfia, pero ahora no sé si ustedes veían en la prensa libre, para los que miraban la prensa libre todavía es porque ya necesitan exámenes médicos anuales y todo, ¿verdad? Pero no sé si ustedes en la prensa libre veían que había una que a mí era lo que habría, yo abría los deportes y abría esa parte, que era encuentren las diferencias, ¿se recuerdan? Aquí es exactamente igual, ¿verdad? Es como encontrar las diferencias entre la Odisea y Filadelfia. Ahora, para encontrar las diferencias,
lo primero que uno tiene que hacer es ver en qué se parecen. ¿En qué se parecen entonces Filadelfia y la Odisea? Ambos son árboles. ¿Y qué significa que ambos sean árboles? Ambos son nacidos de nuevo. O sea que la iglesia de la Odisea es de personas del mundo caídas y demás. No, es de personas que se dicen ser cristianas y que en algún momento conocieron verdaderamente a Jesús. ¿Cuál es la diferencia entonces entre estas dos iglesias? Es el fruto. Entonces, una tiene fruto, encuentra la diferencia, ¿verdad? Y una no tiene fruto o tiene un fruto podrido, que es un mal fruto. Entonces, ¿qué está peor? ¿No tener fruto o tener un fruto podrido? ¿Qué creen ustedes? Tener un fruto podrido. Tener un fruto podrido. Porque no tener un fruto es estar en una posición en donde digo, bueno, yo ya conozco a Jesús, quiero seguir mi vida, estoy tranquilo, pero nunca haces nada por el prójimo, nunca haces nada para que tu familia conozca a Dios. Para tener un fruto podrido está peor, porque ya conociste a Jesús, pero seguís publicando en las redes que seguís siguiendo a fiestas y te seguís emborrachando. Ir a fiestas no necesariamente es malo o bueno. Lo que es malo es lo que uno hace en esas fiestas y lo que provocan esas fiestas en nosotros. Entonces, ¿qué dice el versículo 17? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿a dónde? Al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. O sea que, ¿cuál es el destino de un cristiano que no da fruto? ¿Cuál es el destino? La tribulación. El fuego. Ahora, el fuego, cuando uno lo lee sin el contexto teológico y bíblico y de estudio bíblico, estamos leyendo acá, uno piensa que es el infierno. Pero nosotros no somos salvos del infierno, salvados del infierno por obras. Somos salvados por gracia, por la fe que tuvimos en Jesús. Y lo que dijimos es que ambos árboles creyeron. Entonces, ¿cuál es el fuego que habla aquí este versículo? La tribulación, que es lo que dice Hans. Entonces, todo árbol que esté en el momento exacto donde va a empezar la tribulación, pero que está dando un fruto malo, ¿a dónde va? A la tribulación. A la tribulación. Entonces, cuando uno menos se lo espere, la trompeta final va a sonar. Y entonces, aunque sea hoy, uno dice, hasta la otra semana voy a empezar a dar buen fruto, ¿verdad? Hasta la otra semana voy a perdonar. Hasta la otra, después de Navidad. Ajá. Entre Navidad y el 15, 12 de enero, ¿verdad? Es que hay alguien que puso no me deja ingresar, no sabía si había que aprobarle. Vamos Pero... a ver. No, No. no. Hay que tener problemas con su ID o algo. Que revise ya pagó. Entonces, al final, cuando llegue ese día, el Señor va a poner en una balanza sus vidas. Y entonces va a decir, ¿tú diste fruto o no diste fruto? Pero esto ocurre también cuando uno va a morir. Entonces uno no sabe si va a morir hoy o mañana o si va a tocar la trompeta hoy o mañana. Ni una de las dos sabe uno. Entonces uno tiene que vivir todos los días como que fuera el último. ¿Y qué es lo que tiene que hacer entonces uno? Dar buen fruto. Ahora, ¿qué significa dar mal fruto? Vamos a Gálatas 5:16. Y entonces es un checklist para entender un poco si nosotros estamos dando buen fruto o mal fruto. Si estamos siendo la Odisea o si estamos siendo Filadelfia. Gálatas 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Dice la Biblia, y por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si somos Iglesia de Filadelfia? Que el Espíritu Santo nos guíe. O sea que los cambios que tenemos que hacer de dar buen fruto, ¿quién nos tiene que dirigir? El Espíritu Santo. Él es el que nos tiene que decir, mira, estás amargadito, mira, no tenés falta de perdón, mira,
sos un hombre que está pensando todo el día en lo sexual, tenés una desviación sexual, ya sea una hipersexualización o una hiposexualización. El Espíritu Santo nos tiene que decir. Entonces, dice el versículo, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que el Espíritu quiere. O sea que hay una lucha interna entre el Espíritu Santo y el mal que nosotros llevamos dentro. Es como esas caricaturas que tienen al diablito y al angelito. Entonces, ¿quién es el angelito? No es un angelito. ¿Quién es? Es el Espíritu Santo hablándonos. Y el diablito somos nosotros en nuestro estado pecaminoso o caído. El versículo 17, parte 2. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Miren esto. Entonces, nosotros estamos bajo los 10 mandamientos. ¿Cuál es la respuesta? Sí y no. Ahora, ¿por qué nosotros no tenemos que cumplir los 10 mandamientos? ¿Y por qué sí los tenemos que cumplir? Porque dijimos sí y no, ¿se recuerdan? ¿Aquí qué dice? Aquí en este versículo 18, ¿qué dice? Cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir ¿qué? La ley de Moisés, dice la mía. Aquí dice textualmente. Ahora, ¿se recuerdan lo que hemos visto? Y ese es otro estudio que lo dimos. La ley, los mandamientos, cambian nada más de forma, pero el fondo se mantiene. Entonces, ¿sí tenemos que cumplir los mandamientos? Sí, en fondo, pero no necesariamente en forma. Entonces, ¿cuál era la forma que se cumplían antes los 10 mandamientos y los 613 preceptos? Con exactitud. Una persona tenía que cumplir los 613 y los 10 mandamientos. ¿Cuál es la forma que se cumplen hoy en día? Por revelación. Entonces, Kevin amanece hoy, le ora al Señor y le dice, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo cumpla que no estoy cumpliendo? Entonces, Dios, que es un Padre amoroso, te va a decir, Kevin, mira, es esto y esto. No te va a sacar el listado de 600 cosas que Kevin está incumpliendo. Entonces, esa es la diferencia entre cumplir la ley de Moisés y cumplir la ley del Espíritu Santo. Que el Señor te va a estar llevando en un proceso a que des buen fruto. Entonces, el Señor no te va a decir, mira, tenés que dar ya los 60 frutos que daría un árbol maduro. El Señor te va a decir, mira, ahorita empezar mejor a dar flor para que después des fruto. Y entonces te va a estar llamando cosa por cosa para poder decirte, mira, mejor cambia esto y esto. Versículo 19. Cuando ustedes sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. O sea que aquí está el fruto de la iglesia de la Odisea, el fruto malvado. ¿Cómo se mira ese fruto si lo estamos dando nosotros? Inmoralidad sexual. Miren cómo empieza la Biblia. El orden de los factores en la Biblia sí altera el producto. O sea que ¿cuál es el primero que tipifica la Biblia? Inmoralidad sexual. ¿Cuál es el tema más grave y que se riega más por toda la naturaleza pecaminosa del hombre? La inmoralidad sexual. ¿Con qué arranca el pecado original del hombre en el huerto? Con inmoralidad sexual. ¿Cuál fue el pecado con el cual Adán y Eva primero pecaron con el serpiente? Inmoralidad sexual. Después dice impureza, pasiones, idolatría, hechicería, hostilidad. Entonces, hasta acá tal vez ustedes pueden decirme, yo estoy a lo vencido, ya estoy nítido, ¿verdad? Aunque con TikTok y con Instagram es difícil estar nítido con el tema de impurezas, pasiones y todo, ¿verdad? Cada rato le salen a uno un montón de cosas. Impureza, ¿cómo se interpreta? El mío dice inmundicia. Inmundicias e impurezas son todas las cosas que vienen en nuestra mente. La inmoralidad sexual es del cuerpo, la impureza es de nuestra mente. Es la diferencia que Jesús decía de que otra vez el mandamiento es el mismo, la forma es distinta, donde les decía, ustedes piensan que solo teniendo una relación sexual indebida es el pecado,
Pero realmente si tú lo piensas en tu mente, ya estás pecando. Entonces, eso justamente es la impureza. Entonces, uno puede sacar este checklist de los primeros 5 y uno decir, yo no tengo idolatría. Yo no hago hechicerías, pero hago brujerías. Incluso hay evangélicos que pueden hacer brujerías con cosas que no están en la Biblia. Porque si uno hace pactos con dinero, incluso que no están permitidos, que no son permisibles en la Biblia, uno está haciendo ciertas hechicerías. Porque hechicería es manipular las voluntades o los destinos de personas o de vidas. Eso es hechicería. Versículo 20 dice hostilidad, peleas. Entonces aquí ya vienen cosas que todos los mortales hacemos. Peleas. ¿Quiénes no están peleados con alguien ahorita? Celos. Arrebatos de ira o de furia o de enojo. Ambición egoísta. O sea, ser egoísta. Discordias. Divisiones. Envidia. Borrachera. Fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. O sea que la lista, ¿qué le dice el autor? 3 puntos, ¿verdad? Sigue. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará, ¿qué dice? El reino de Dios. En cambio, la clase de fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control o dominio propio. No existen leyes contra estas cosas. O sea que, mucha, estamos en una lucha constante entre ser iglesia Laodicea o ser iglesia Filadelfia. Y todos estamos en la lucha, muchachos. Entonces, a veces se nos sale algún frutito que no viene de Dios y que viene de nuestra naturaleza pecaminosa. Y la mayoría de veces deberían de salir los frutos que sí vienen de Dios. Ahora, ¿cómo se combaten todos estos frutos o esta parte del fruto maligno que vimos arriba? Generando fruto bueno. Porque el fruto bueno va a sustituir al fruto malo. Entonces, nosotros pecamos y pecamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos, pedir perdón, pero hacer lo que dice abajo, amar, estar con gozo, estar con paz, activar. Tenemos que tener una fe activa, no una fe pasiva. Entonces, miren, vamos a entrar al meollo del asunto en cuanto a la escatología. Vamos a seguir leyendo Mateo, pero ahora nos vamos a ir al capítulo 24, versículo 32. Y Mateo 24 es por naturaleza el capítulo escatológico. O sea que es donde Jesús mismo aclara todo lo que va a venir en este último tiempo luego de que Él se fuera. Y se recuerdan que empezamos leyendo Mateo 24, en donde le preguntaban a Jesús que cuándo iba a ser derribado el templo. Se recuerdan que Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, y entonces le hicieron las preguntas de cuál era la señal de su regreso, cuándo es la señal para que esto ocurra, o sea, que el templo sea destruido, y cuándo es la señal del fin del mundo. Ahora, en todo este recorrido escatológico que Jesús hace en Mateo 24, que vamos a estar regresando a él bastante, vamos a ir al versículo 32. Versículo 32. Y aquí voy a empezar con una primera señal de que estamos ubicados en el último tiempo. Y la voy a ver de una forma muy superficial, porque cuando lleguemos a ver la señal de la otra semana, vamos a empezar por esta señal. Pero hoy lo vamos a ver así a 1000 pies de altura. No a 5000, pero a 1000 pies de altura. Cuando Jesús habla de los últimos tiempos y de todas las preguntas que le hicieron sus discípulos, llega a este punto del versículo 32, en donde menciona, ahora aprendan una lección ¿de quién? De la higuera. Ahora, es interesantísimo el tema de la higuera, muchachos. Es una cosa espectacular. ¿Se recuerdan que el hombre y la mujer fueron creados en un huerto? Y en el centro del huerto, Dios puso un árbol. ¿Cuál era el árbol que puso? No, en el centro del huerto. El árbol de la vida. Y por otro lado, se cree que estaba a la par del de la vida, estaba otro árbol, que era el árbol de
Este es de la vida. Y este de acá es de la sabiduría o de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. ¿Quién era este árbol de la vida? Jesús. Ahora, ¿se recuerdan por qué Jesús creó a los hombres? ¿Por qué Dios nos creó? ¿Cuál es el propósito de Dios de habernos creado? Que lo adoremos, es parte, toda la creación lo adora. Pero ¿por qué creó a los hombres? ¿Por qué no dejó entonces solo a las ballenas que lo adoraran con ese su sonido bonito que hace? Para que gobernara, se juzgara. Ajá. Libre. Ajá, tiene libre albedrío, sí, para que Dios está esperando que una creación lo ame porque la creación quiere amarlo, no porque debe amarlo, ¿verdad? Pero ese no es el propósito. Hay dos propósitos centrales en la Biblia por los cuales Dios nos creó, y te creó a Hans y creó a Walter. Dos propósitos centrales. Para tener una relación con él. Gracias. El primero es porque quería una creación que tuviera su imagen y semejanza. Cosa que en la Biblia no se menciona en ninguna otra creación que menciona en la Biblia, incluyendo los ángeles, incluyendo los serafines. Entonces, ¿quiénes son los únicos que tenemos la imagen y semejanza de Dios? Nosotros los hombres. Ahora, ¿cuál es el segundo propósito por el cual Dios nos creó? Para tener, lo que decía Walter, una relación con Él. Y específicamente, ¿por qué Dios nos creó? Porque Dios quería tener una relación en la cual Él habitara en medio de su pueblo, de su creación. Ahora, esa relación, el Nuevo Testamento la amplía. Y dice Pablo, Cristo es como el esposo. ¿Y quién es la esposa o quién es la novia? La iglesia. Ahora, esta figura, y esta es espectacular, estaba desde el huerto. Porque ¿quién era el árbol de la vida entonces? Cristo. ¿Y a quién tipificaba el árbol de la sabiduría? ¿Se recuerdan aquel estudio que hicimos donde la mujer, su modelo es la sabiduría? Entonces, ¿a quién tipificaba el árbol que estaba a la par, que era el árbol de la sabiduría y que ellos no podían comer todavía? ¿A quién tipificaba? A los hombres, a lo que hoy conocemos en esta dispensación como iglesia. Pero realmente son los hombres. Entonces, ¿qué árbol? ¿Qué tipo de árbol? El de la vida ya vimos que era de uvas. La vid verdadera. Ahora, ¿qué tipo de árbol es el árbol del conocimiento del bien y del mal? Y por lo tanto ese es el fruto que ellos tomaron, que no necesariamente el fruto es físico, ¿verdad? Pero ¿cuál era el árbol? ¿Se recuerda? Era una higuera. Ahora Jesús, conociendo toda la historia, porque él estuvo presente en toda la creación y en ese momento, porque él es Dios, él empieza el versículo 32 diciendo, ahora aprendan una lección ¿de qué? De la higuera. De la higuera. Ahora, el hombre y la mujer caen con la higuera. Y cuando ellos caen con la higuera, o en la higuera, por eso aquel discípulo, ¿se acuerda de aquel discípulo que Jesús para que se convirtiera el discípulo y creyera en Jesús, le dijo, yo a ti te vi cuando estabas debajo del árbol? ¿Se recuerda? Sí. ¿Y el árbol era un árbol de qué? De higuera. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Cuando Adán y Eva caen, ¿qué es lo primero que hacen cuando ellos caen? Se dan cuenta que estaban desnudos. Ahora, siempre estuvieron desnudos. El tema es que ellos, su vestuario era un vestuario de luz. Entonces, lo que perdieron ellos fue la luz, la presencia. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Agarrar qué? Una hoja de la higuera y se cubrieron. Entonces, el delantal famoso que aparece en esas Biblias de niños, la hoja que tienen en como taparrabos, es una hoja de higos. Que la hoja de higos me recuerda a mi abuelita que me daba hoja de higo en té, ¿verdad? Para la tos, es buenísima esa hoja, ¿verdad? Incluso la higuera de mi abuelita la plantamos ahí en mi casa y ahí está dando hojas e higos cada año, en cada temporada.
Y ahora, lo interesante es que esta higuera luego es trasladada ya no a Adán y a Eva. Después de Adán y Eva, ¿a quién llamaron, después de muchos años, a quién llamaron como los escogidos o como los sacerdotes del mundo? A Israel. E Israel, su figura, hoy no lo vamos a ver, lo vamos a ver hasta la próxima semana, es una higuera. Por eso Jesús, cuando ve la higuera, y dice que Jesús revisó la higuera, yo no sé si Hans me ayudas con buscarme ese versículo en Google rápidamente, en donde Jesús ve la higuera y ve que no tiene frutos, si me haces favor de buscarlo y que lo leamos, porque eso es muy relevante para empezar a ver esta señal que es la lección de la higuera. Y así es cuando lo tengas, y si no te ayudo ahí a ver. ¿Lucas qué? ¿Encontraste, no? Te ayudo a buscar. Lucas 13:6-9 pusieron en el chat. Roberto Ríos. Tenía hambre y vio el árbol lleno de hojas verdes. Ajá, va. Entonces, si quieres leerlo aquí, mira, porque ya se nos apagó los micrófonos. Léelo aquí enfrente. Dice, Jesús tenía hambre y vio el árbol lleno de hojas verdes, y las hojas indicaban que debía tener frutos, pero estaba vacío. O sea que el árbol que sí tenía hojas. Ujú, ¿Pero verdes. qué no tenía? Fruto. Frutos. Es como la Odisea, ¿verdad? Ujú. No tenía fruto. Entonces, dale. Las hojas indicaban que debía tener fruto, pero estaba vacío. Jesús usó esto para... Ah, no, pero no está el pasaje. Vamos a ver. Pásame tu la vuelta. Ok. Lucas 13, ¿verdad? Roberto Ríos. Va, entonces, con lo que Hans había leído, Lucas 13:6-9 se une y dice, también le dijo esta parábola a Jesús. Un hombre había plantado una higuera en su viña. Este hombre es Dios mismo. ¿Y dónde plantó la higuera? ¿En qué viña? En el huerto. Desde el huerto viene este plan. Entonces dice, y cuando fue a buscar higos en ella, no encontró ninguno, que es lo que leyó Hans. Entonces le dijo al viñador, hace 3 años que vengo a buscar higos en esta higuera y nunca encuentro uno solo. Entonces, ¿qué le dijo a la higuera? Córtala, para que no se desaproveche también la tierra. Y después sigue la historia. En Marcos 11:12 dice, a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa. Así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer tu fruto, y los discípulos le dieron. Después no dice nada, después de eso. ¿Qué dice después? Cuando Jesús Ya llega al templo. Entonces, miren, pues, hay 3 historias, si se dan cuenta, que rodean la higuera. Ahora, las historias tienen algo en común. Que la higuera, ¿qué es lo que sí tiene? Hojas. ¿Qué es lo que no tiene? Fruto. ¿Qué es lo que sí tenía este árbol del conocimiento del bien y del mal en el momento que Adán y Eva comieron de él? Hojas. ¿Qué es lo que no tenía? Entonces Adán y Eva no tomaron del fruto del árbol necesariamente, sino de alguien que estaba en el árbol. Eso lo vamos a ver ya cuando regresemos a Génesis. O sea que tomaron del fruto de Satanás. Porque lo que tomaron del árbol es la hoja para taparse. Ahora mire, regresando al tema. ¿Quién es la higuera entonces? Israel. Israel es la higuera, porque ellos fueron puestos como sucesores de Adán y Eva para el mundo. O sea, para hacer luz de las naciones, para poder llevar el mensaje de en este caso, el evangelio, la salvación, a todo el mundo. Ahora, ¿qué pasó con esta higuera que se llama Israel? Según lo que dice acá.
Cuando Jesús vino, Dios mismo vino a hacer el juicio del Hijo, donde Él vino y dijo, a ver cómo está mi pueblo. ¿Qué es lo que vio en su pueblo? Que no tenía, ¿qué? Fruto. Y que solo tenía hojas. Y entonces Él maldijo a la higuera. ¿Y qué pasó con la higuera? Se secó. Ahora, esto pasó cuando Jesús vino. Ahora, Jesús lo que está explicando en el Mateo 24, que dijimos que iban a aprender una lección de la higuera, es que iba a pasar con esa higuera en los tiempos finales. Entonces, en el primer tiempo, ¿qué fue lo que hizo con esa higuera? Que se llama Israel, la secó. Entonces, en el año 70 vino Tito, conquistó Jerusalén, derribó el templo y los judíos tuvieron que salir en una diáspora regados por todo el mundo. Y vivieron así miles de años, o sea, 2000 años. Los judíos vivieron regados por todo el mundo con culturas totalmente distintas. Me da risa porque hay gente que se va a vivir a España o vivir ¿qué fue lo que escuchaba? A Perú, por ejemplo, o a Chile. A Chile ayer. Una persona que se fue a vivir a Chile no sé cuánto tiempo, 2 años. Ya regresan hablando como chilenos, ¿verdad? Ya regresan hablando como chilenos. Imagínense un israelita que se va, no solo él, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, y se van a Polonia, se van a Alemania, se van a Argentina, se van a... Y ellos, el milagro de los judíos es que ellos no perdieron su identidad y sus tradiciones. Entonces, la higuera es parte de, o es el eje central de las señales de los últimos tiempos. ¿Cómo sabemos si estamos viviendo ya acá? Por la lección que da la higuera. Entonces, ¿cuál es la lección de la higuera? Mateo 24, 32, que es lo que estábamos leyendo. Entonces, ya sabemos que la higuera, ¿quién es? Es Israel. Israel fue secado cuando Jesús se fue. Israel desapareció del mapa como nación porque su juicio era de que iba a ser secado porque no tenía fruto. Ahora, qué importante esa simbología, ¿verdad? Porque aquí en este último tiempo también van a haber 2 árboles, uno que no da fruto y uno que sí da fruto. Y el que no da fruto va a ser cortado y va a ser echado. Entonces, miren la lección de la higuera. Mateo 24, 32. Ahora aprendan una lección de la higuera. O sea, si la higuera es Israel, ¿de quién tenemos que aprender una lección? De Israel. Dice, cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el ¿qué? Que el verano está cerca. O sea que aquí está hablando de un tiempo en donde el verano, ya estamos en verano, dice ahí, está cerca. O sea que si la tribulación es el verano, porque es el fuego también llamado, esta señal de la higuera es cuando estamos cerca del verano. O sea que estamos casi a entrar al verano. Ya serían los brotes, ya serían... Ahora, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es la señal? El árbol, que era una higuera seca, ya ni siquiera tenía hojas porque estaba totalmente seca. Ustedes han visto, bueno, hace como 10 años era famoso que en las bodas, 15 años, pusieran chiribiscos en las bodas. No sé si fueron una boda y habían como... No tenía mucha gracia, ¿verdad? Porque era un pedazo de árbol seco, ¿verdad? Y ahí medio lo adornaba, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la señal que está diciendo acá Mateo, Jesús a través de Mateo, que íbamos a tener para saber que está cerca el verano? Este árbol que estaba totalmente seco, ¿qué es lo que iba a empezar a hacer? A reverdecer. Pero dice 2 cosas. Dice, iba a empezar, en mi versión dice, las ramas iban a empezar a echar, ¿qué? Brotes. Brotes. Las otras versiones, ¿cómo dice? Está tierna y brotan las hojas. La rama está tierna y brotan las hojas. ¿Cuál es la diferencia entre una rama tierna y una rama no tierna? La rama no tierna, en este caso, que el árbol está totalmente seco, es una rama de hace muchos años. En cambio, la rama tierna o el brote significa que está surgiendo una ramita que en un futuro se va a convertir en una gran rama.
Y esta rama ya no está seca. ¿Ahora cómo está? Verde. Y no solo dice que hay un brote de una pequeña rama verde, sino que, ¿qué dice? Que empiezan a surgir también hojas. O sea que hay dos elementos que, y este es el reloj, uno de los marcadores de Dios de que el verano está cerca. El árbol que estaba totalmente seco, que era Israel, sus ramas empiezan a reverdecer de una forma milagrosa. Porque un árbol que esté seco 2000 años, ¿será que va a poder reverdecer en lo natural? No. Tuvo que haber sucedido un milagro para que de esta rama empezara a brotar estas hojas y este pequeño brote o pequeña rama. Ahora, ¿qué ocurre? Y vamos a hablar un poquito de historia. 1948, justamente en mayo, vienen y desde antes empezaron a presionar varias personas israelitas a las Naciones Unidas, en ese caso la Liga de las Naciones, luego justamente de las dos guerras. O sea, este milagro de este brote, de esta rama, se da después de las dos guerras mundiales. Y entonces, lo vamos a ver en unas semanas, se declara que Israel regresa a ser una nación. ¿Eso hace cuánto tiempo fue entonces? Hace 80 años. Hace poquito. Y entonces Israel se vuelve a fundar, le regresan la tierra, que eso es lo que alegan todos en Twitter y en X en todos lados, los palestinos especialmente, le regresan la tierra. Y no solo le regresan la tierra, patrocina el chorro de aviones, ahí pueden ver las fotos en Google, donde mandan a traer a los israelitas de todas partes del mundo para adueñarse de la tierra que ellos eran los herederos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, la higuera que reverdece es Israel, que se vuelve nación. ¿En qué año entonces? 1948. Que había antes del 48 en ese espacio físico que habitaron, Palestina. Palestina era la que lo dominaba en ese momento. pero ¿estaba habitado o estaba vacío? Estaba habitado. Estaba habitado. Se llaman los territorios ocupados, ¿no? Sí. Sí. Aquí hay mucha tela que cortar. Lo vamos a traer en unas semanas para poder ver la franja de Gaza para que tengan todo este tema a través de la escatología. Es impresionante porque sucedieron muchos milagros para que esto ocurriera, muchos. La guerra de los 6 días, ocurrieron varias cosas. Incluso ustedes saben de que si Israel se adueña del monte del templo, ustedes han visto una foto de Jerusalén en donde hay un monte y ahí arriba una iglesia. Esa iglesia es una iglesia musulmana, se llama la Cúpula Dorada o una mezquita de Omán, la mezquita de Omán. Entonces, esa mezquita de Omán, ahí es donde está ubicado el templo de los judíos. Y es en donde ellos tienen que hacer su templo, no hay otro lugar. Porque ese fue el monte en donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Entonces, ¿qué ocurre? Satanás, como es bien astuto, pone ahí la cúpula de la religión que va a competir contra la verdadera religión. Y entonces pone una cúpula musulmana. De hecho, se llama la cúpula de la roca, porque está la roca en la que Abraham iba a sacrificar a Isaac. Correcto. Y como los musulmanes, de ahí se divide la religión. Porque los musulmanes creen que Abraham no iba a sacrificar a Isaac, sino que al que sacrificó, al que iba a sacrificar es a Ismael. Entonces, desde ahí se parten dos las religiones. Entonces, cuando ustedes ven este surgimiento de Israel, lo vamos a ver a detalle en las próximas semanas. Es algo totalmente milagroso. Y un detalle que les quería dar, este monte, si Israel, como a través de guerras y todo, empezó a conquistar más territorio. Entonces, conquistar más territorio a nivel de esta parábola que da Jesús, ¿qué significa? Más hojas empezaron a salir. Porque entonces todo lo que era el árbol original empezó a brotar y a brotar. Inicialmente empezó como algo muy pequeño en la Liga de las Naciones o en las Naciones Unidas. Pero después empezó a brotar y a brotar.
Pero lo interesante es de que Israel lo que no da es fruto. Entonces, él lo que sí está dando ahorita, ¿qué es? Religión, hojas. Pero lo interesante es de que si Israel en todas sus conquistas, y eso fue en como 15 años después de que fue fundada, conquistó Jerusalén. Porque Jerusalén era la ciudad de la paz, o sea, era la ciudad donde ellos tenían que habitar y tenían que conquistar. Y la importancia de Jerusalén era de que adentro estaba el lugar donde iban a construir su templo, finalmente. Luego de tener 2500 años de haber cesado el sacrificio. Porque entonces ellos no pueden sacrificar y no pueden ser limpios totalmente de sus pecados porque no hay templo. Lo interesante es de que ellos conquistan Jerusalén y hay una foto que la pueden buscar en Google, que es impresionante, en donde conquistaron el monte. Y sale el general con una foto israelita, ¿verdad? De las nuevas banderas en ese momento, conquistando el monte donde hoy está la cúpula dorada. Si eso hubiera ocurrido, nosotros acá hubiéramos nacido tal vez en la nueva tierra, en el milenio, porque no hubiéramos nacido acá. Porque ahí hubieran puesto el templo y entonces el templo es una señal de que la tribulación comienza. Pero no sucedió eso. Vino el general, lo vamos a ver en unas semanas, y por alguna razón política devolvió el monte. Y por eso hoy Israel únicamente tiene el muro de los lamentos. Y arriba del muro se mira el monte conquistado por Palestina. Y esa es toda la pelea. Oscar, vos que has sido, vos sos Israel, ¿Sí? y digamos, tu propósito de ir a Israel era para entender, porque digamos, religiosamente solo es parte de un gran propósito, no tienen nada o sí. Digamos, ¿cuál era como tu esencia de ir? Mira, yo fui muy joven en la fe, pues, ¿verdad? Fui cuando tenía como 16, 17, no me acuerdo cuántos años tenía, pero era muy joven en la fe. A pasear, ¿verdad? No, ahí me bauticé incluso, ¿verdad? Ahí fue mi bautismo. Pero realmente yo sí creo, lo vamos a ver ahorita en todas estas semanas, que Israel juega un papel fundamental en los últimos tiempos. Incluso la venida de Cristo física, donde Cristo pone sus pies es en el Monte de los Olivos. Entonces imagínense ustedes estar unos años antes de que Cristo haga eso, en el lugar donde va a ocurrir los hechos y la acción. Es espectacular. Hay un ensayo que dice que Israel es el reloj profético de Dios, que Jerusalén es el minutero de Dios y el templo es el segundero de Dios. Pues cada uno tiene su propósito en ese mismo Sí, tiempo. sí. Y hay otra tesis donde Israel forma parte de un reloj, pero Dios se mueve con múltiples relojes, como cuando van a un aeropuerto antes, ¿verdad? Que tenía el reloj de China, de no sé quién, y dan los múltiples relojes, así es Dios. Y un reloj es el reloj que se llama Israel. Pero hay otro reloj que se llama mundo, hay otro reloj que se llama iglesia, ¿verdad? Cada uno de esos va a marcar la hora, ¿verdad? Así como cantaba aquel cantautor de coritos, ¿verdad? Reloj no marca las horas, ¿verdad? Aquí sí van a marcar las horas, estos relojes. Pero tal vez regresando al punto de Walter, yo creo, Walter, que sí es importante conocer fehacientemente o de primera mano en dónde han sucedido los hechos, sucedieron los hechos, y dónde van a suceder los hechos. O sea, el ver la puerta que está enfrente del Monte de los Olivos, que es la que mandaron a tapar para que el Mesías no pase justamente, y verla tapada, o sea, es una cosa espectacular. Yo, por ejemplo, tal vez el momento más icónico de mi viaje a Israel fue cuando nos llevaron, yo ni sabía que nos iban a llevar, a Megiddo. Megiddo es el lugar en donde va a ocurrir lo que conocemos como Armagedón. Armagedón, Ar significa valle o monte y valle, y Magedón es Megiddo, Armegiddo. Y ese es el lugar en donde el anticristo va a reunir a todos los soldados y todos los ejércitos de las naciones para luchar en contra del que va a venir, que es Cristo Jesús junto con nosotros. Entonces, estar en ese monte, cuando yo me bajé, es una planicie gigantesca. Con razón van a caber millones de soldados. Es espectacular.
Obviamente uno si va, mi recomendación es, vayan, pero con un estudio previo de los lugares donde van a ir, porque si no, de balde, y si no, igual el guía va a ser un judío, ¿verdad? Y les va a dar la perspectiva judía, lo más seguro, pues, ¿verdad? Una última para vos, Dale. si tenés alguna postura, porque por ejemplo en las iglesias evangélicas, Ajá. digamos que establecen un apoyo visible A a Israel. Israel con la bandera y Sí. suena tinte político, ¿verdad? Y algunos otros a Palestina y pareciera que uno tuviera que tomar una postura, y digamos, pero no sé si uno debería de tomar una postura o solo ser ver, Sí. porque digamos, lo lógico sería, no, entonces yo le voy a Israel porque es el pueblo de Dios, Sí. pues no sé si uno lo debería hacer o no. Sí, yo creo que hay un río revuelto que tal vez es importante diseminar y segregar para poder nosotros tener un buen discernimiento en el Señor. Obviamente hay malas prácticas, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en las iglesias, sean católicas, evangélicas, nosotros no podemos ser judaizantes. ¿Qué significa no podemos ser judaizantes? No podemos ponernos una kipá, no podemos venir y entender la menorá todas en las fiestas, porque eso no es para nosotros. Lo que acabamos de leer, ¿se recuerdan? La ley de Moisés ya no nos aplica, ya no nos aplica. Podemos hacer remembranzas, usar eso como parte de los temas pedagógicos, sí, va. Ahora, ¿qué pasa con el apoyo de Israel? Y voy a tratar de decirlo lo más directo posible. Hemos estado hablando aquí mucho de la religión musulmana y en algún momento vamos a hacer un estudio de las religiones para que ustedes sepan cuáles son las diferencias de las religiones. La religión musulmana es la más peligrosa. La religión musulmana surge justamente de eso, porque el hijo de Isaac, o sea, la religión musulmana se divide. Abraham, ambas religiones creen en Abraham y ambas creen que es el padre de la fe. Y la Biblia y el Corán, hasta ahí más o menos coinciden. Pero cuando llegan justamente al sacrificio, aquí es donde se divide la cosa. Porque obviamente unos son descendientes de este lado y otros son descendientes de este lado. Entonces, en un lado están los descendientes de Isaac y en otros están los descendientes de Ismael. Ahora, Ismael, ¿se recuerdan cómo fue hecho, verdad? ¿Se recuerdan? Porque Abraham intentó ayudar a Dios. ¿Y con quién se metió? Con Agar. Y Abraham feliz, ¿verdad? Esta sí es jovencita, ¿va? Esta sí es jovencita y vamos, ¿va? Y entonces nació Ismael. Ahora, aquí es donde viene el tema de lo que está sucediendo hoy en redes sociales. Ismael entonces da a la luz todo el mundo árabe. Y por lo tanto, toda la religión islámica, toda la religión musulmana. Isaac, por otro lado, da a luz aquí A Jacob. a Jacob. ¿Y Jacob quién es? ¿Cuál fue el cambio de nombre que Dios le hizo? Ismael. Israel. Israel. O sea que la influencia de esta lucha pro-palestina, ¿desde qué viene? Muchos países europeos, como Francia, ¿verdad? Que ayer, que en paz descanse Francia con el Mundial. Pero muchos países europeos, no sé si vieron a Yamal también, ridículo Yamal. ¿Qué es lo que hacía cuando metía un gol? El único gol creo que metió, ahora gracias a Dios. ¿Qué es lo que hacía? Oraba al Islam, a Alá. Entonces, todo el movimiento pro-Palestina surge por esta corriente en donde, ¿en contra de quién están entonces? De Israel. Pero nosotros, a la luz de la Biblia, es claro que la mitad de las escrituras, incluyendo los evangelios, ¿de quién se trata? De Israel. Pero ¿por qué nosotros, descendientes de Tecumán, algunos descendientes de, ¿cómo se llama? ¿Ah? Pero sí, de algún Ica famoso. Pachacútec. Descendientes de ellos, ¿verdad? O de los aztecas o de quien sea.
¿Por qué nosotros tenemos vela en el entierro? Por pura gracia y misericordia. Porque para nosotros no era el tema. ¿Era para quién? Para Israel. Entonces pues, vemos el 65% de la Biblia dedicado ¿a quién? A Israel. Ahora, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra postura? Ahora, por eso es importante todos estos estudios y poder leerlo de forma directa. ¿Qué es lo que decía Apocalipsis en las iglesias? ¿Se recuerdan que un par de iglesias lo mencionaban? Iba a surgir una figura de judíos que no eran judíos. ¿Se recuerdan que lo vimos? Entonces, ¿por qué digo que es río revuelto? Porque hay tres figuras. Están los pro-palestinos, pro-musulmanes. No importa que Francia se llene de musulmanes, que estén orando ahí en las plazas en sus 7 oraciones diarias, no importa. Está la gente que es judía, que no era judía, que esa es la peligrosa. Porque entonces ellos son pro-Israel. ¿Pero qué dice la Biblia? No son judíos. Son judíos, pero no son judíos. ¿Y pertenecen a qué sinagoga, dice la Biblia? A la sinagoga de Satanás. O sea que también va a haber un montón de publicidad a favor de Israel que no viene del corazón de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra postura como iglesia? Nosotros bendecimos a este pueblo, no necesariamente al país político, pero sí al pueblo, porque fue el pueblo escogido de Dios con el cual nosotros pudimos tener salvación. Si este pueblo no hubiera sido escogido por Dios, Jesús no hubiera podido nacer y entonces nosotros no hubiéramos podido ser salvos. Y nosotros como iglesia sabemos que este pueblo, porque Dios no se queda con nada y se mantiene firme en lo que prometió, este pueblo va a pasar esta etapa para ser refinado como el oro. ¿Y quién va a juzgar a ese pueblo? ¿Se recuerdan que lo leímos la semana pasada? La iglesia. La iglesia. Entonces, ¿somos pro-Israel? Sí, pero no somos pro-Israel como el mundo nos lo quiere vender. No somos pro-Israel como el mundo lo quiere vender. Charlie Kirk, ahorita 1 año se conmemora de su muerte. Ahorita ya salieron varios estudios, no sé si lo han visto, de que fue el Mossad israelí el que lo mandó a matar. Y lo mandó a matar con el micrófono, al parecer. No fue el francotirador de 200 metros. ¿Se recuerdan que era una teoría medio ilógica? Porque un chavito X desde un techo y se lo echó con una mira perfecta. Lo que dicen ahorita es de que fue el micrófono. El micrófono fue instalado por el Mossad y el micrófono fue el que le estalló y fue el que le perforó, ¿verdad? Independientemente de cómo fue, Charlie Kirk lo que empezó a ver era esta diferencia. Él era un cristiano, ¿verdad? Parte de los familiares de Charlie eran católicos, parte eran evangélicos, tenían esa dualidad. Pero él amaba a Israel en el sentido del Israel de la Biblia. Pero él se empezó a dar cuenta de que había gente que era judía, que decía ser judía, pero que no era judía, que estaba metiendo temas que no correspondían. Pues uno sí tiene que tener un discernimiento bien claro de dónde estamos. Vamos a regresar. Walter nos hace preguntas que nos vamos así, pero está bien, Walter. Versículo 32. Ya vimos de que van a comenzar a salir hojas y en ese momento el verano está cerca. Versículo 33. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Entonces, ¿cuáles son estas cosas? Vamos a verlas ahorita en un rato. Les digo la verdad, versículo 34, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. ¿Qué generación? Esa es la pregunta. Hay gente que pensaba que la generación que estaba hablando ahí era la generación que vio a la higuera reverdecer. Entonces, si reverdecieron en 1948, hubo gente que dijo que Jesús regresaba entonces. ¿Cuánto dura una generación? ¿Se recuerda? 40 años. 40 años. Entonces, un montón de gente profetizó o dijo falsamente que Jesús iba a regresar. ¿En qué año? En el 88. En el 88. ¿Por qué? Porque le sumaban 40 años al reverdecimiento de la higuera. Ahora, aquí está el misterio, que es lo que creo yo.
La higuera no ha terminado de reverdecer. Ustedes han visto que está Gaza, la franja, y vieron que hay un montón de peleas ahí. La franja de Gaza pertenecía a Israel en el momento, en tiempos bíblicos. Pero ahorita no es de Israel todavía. Una zona medio neutral. Entonces, para que la higuera reverdezca totalmente, ¿qué es lo que tiene que hacer Israel primero? Conquistar todo lo que le pertenece. Y de ahí entonces esa generación es la que va a ver la venida de Cristo. Versículo 35. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Versículo 36. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas. ¿Recuerdan que cuando Jesús usa esa frase, a qué se refiere entonces? ¿A la fiesta de qué? De las trompetas. Porque ¿de dónde surgía esa frase? De cuando decían, nadie sabe el día ni la hora en que cambiaremos de estación, cambiaremos de mes, cambiaremos de día con la fiesta de las trompetas. ¿Por qué? Porque la luna nueva no sabe a qué horas va a salir. Es la misma expresión. Entonces él dice, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Aquí hay unas dudas con este versículo. Y uno dice, pero ¿y entonces Cristo por qué no lo sabe? ¿Quién es el Hijo aquí? Cristo. ¿Pero por qué Cristo no lo sabe cuándo él mismo va a venir? Pues yo les pregunto, ¿será que Cristo sabe cuándo va a venir, sí o no? Ajá. ¿Pero por qué aquí dice que no? Él mismo dijo que no. Porque no sabe. ¿Será que sabe o no sabe? ¿Sí es Dios? Si no le demos caso a los testigos o a los mormones que dicen que no es Dios, que es un ser creado. El ser supremo creado. Tal vez sea porque cuando lo dijo estaba en su faceta de hombre. Exacto. ¿Qué es lo que Dios hizo para poder darnos salvación? Despojarse de sí mismo. Se despojó de ciertos atributos para convertirse en hombre. Y parte de esos atributos era la omnisciencia. Entonces, en ese momento él tenía como un velo que se puso encima de su omnisciencia para poder sentir, pensar y actuar, comportarse como un hombre. Y parte de eso, él no sabía en ese momento que lo estaba diciendo, cuándo él iba a regresar. Entonces tenía una como amnesia santa puesta por él mismo para que él sí fuera verdadero hombre. Ahora, ¿Cristo hoy sabe cuándo va a venir? Sí. ¿Por qué? Porque ya Cristo es un Cristo glorificado que está a la espera, a las puertas de venir por segunda vez. Versículo 37. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días, ¿de qué dice? De Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba ¿de qué? Comer, beber, casarse y darse en casamiento. Ahora, vean sus versiones. La mía en esta que tengo acá solo tiene 3 elementos: banquetes, fiestas y casamientos. La de ustedes en algunas tiene 4 elementos: comer, beber, casarse y darse en casamiento. En algunas dice banquetes, en algunas dice comer, en algunas dice fiestas, en algunas dice beber, ¿verdad? Y ahora yo les pregunto, esta es una de las señales. Entonces, la primera señal que vimos hoy es Israel, 1948. Esa señal ya ocurrió, ya reverdeció la higuera. Sí. Alguien que leyera, estuviera en este estudio en PDC en 1900, ¿verdad? Hace 120 años, y leyeran esta primera señal y dijeran, la higuera reverdecerá. ¿Qué es lo que decían ellos? ¡Hala, qué difícil esto que ocurra! ¿Por qué? Porque Israel no existe desde hace 1800 años. Es casi imposible que Israel regrese a ser nación. Y miren que están todos los árabes ahí conquistando media Europa. Y es imposible que Israel regrese. Nosotros que ya vimos la película ya más avanzada, sabemos que esta señal ya se cumplió en 1948. Pero la pregunta, la segunda señal es la de los días de Noé. Ahora yo les pregunto, en todos los años, desde el año 0 hasta el año 2026,
¿Será que hay una diferencia de alguien que no haya comido, no haya bebido y no se haya dado el casamiento? ¿Hay alguna diferencia? Todos han comido, todos han bebido, todos se han casado o dado el casamiento. Pero entonces, ¿cuál es la señal que Jesús le quería decir a sus discípulos? ¿Cuál es la segunda señal que vamos a ver hoy? ¿Cuál es esa señal? Esa señal se trata no de comer, beber y darse en casamiento, sino de qué o de quiénes bebían, comían y se daban casamiento. Entonces, las preguntas que uno tiene que contestarse es, en épocas de Noé, porque esa es la señal, en tiempos de Noé, ¿qué comía? ¿Qué bebía? ¿Con quiénes se casaban? ¿Y con quiénes se daban en casamiento? Respondiendo a estas 4 preguntas, podemos nosotros saber si en verdad estamos en el último tiempo o no. Porque Jesús lo que está diciendo es, en esos días, que donde el verano ya se está cerca, va a ser como en los tiempos de Noé. O sea que en 1600, si nosotros nos contestáramos estas preguntas, probablemente diríamos, ahorita no comemos lo que comían en tiempos de Noé. Ahorita no bebemos. ¿Por qué? Porque ahorita no está cerca. La pregunta es si en este año 2026 estamos comiendo lo mismo que comían en épocas de Noé o están comiendo afuera. Están bebiendo lo mismo que bebían y están dándose en casamiento o casándose con la misma gente, con los mismos seres que se casaron. Entonces, vamos a empezar con la primera. ¿Qué comían? ¿Qué creen ustedes que comían en épocas de Noé? Yo por ahí leí que en ese tiempo llegaban estaciones personas, como que entre personas, digamos, hablamos de los animales, de las plantas y la carne, ¿no? ¿Qué comían y qué bebían? La respuesta es bien sencilla. Comían carne viva y sangre y sangre. Carne viva y sangre. Entonces, ¿qué comían y qué bebían en los tiempos de Noé? Carne y sangre. Carne humana y sangre ¿qué? Humana. ¿En dónde dice eso? Eso lo usamos como referencia al libro de Enoc. Por el tiempo no me da tiempo de leerles un par de estrofas. No lo voy a llamar versículos para no confundir, porque el libro de Enoc no es parte del canon bíblico, pero sí se usa como referencia incluso por los mismos escritores bíblicos en Santiago, por ejemplo. Entonces, o en Judas, por ejemplo, también aparece. ¿Qué comían? Carne. ¿Qué bebían? Sangre. Y quiero leerles en dónde bíblicamente podemos inferir que eso era así. Génesis 9, porque el libro de Enoc lo vamos a leer en la próxima vez que nos miremos, pero creo que vean esto que tal vez no lo han visto con mucho detenimiento. Génesis 9, versículo 1, si quieren. Porque saben hasta cuándo vamos a llegar a Génesis 9, pero esto sucede ya cuando Noé baja del arca. O sea, cuando ya se acabó el diluvio. Y dice, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, reproduzcanse y multiplíquense, llenen la tierra. Miren el mandato, ¿se acuerdan que ese mandato es igual al cual? Al de Adán y Eva. Es igual. El temor y el miedo a ustedes estará en todo animal de la tierra, en toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. Quedan en las manos de ustedes. Ahora miren el versículo 3. Todo lo que se mueve y tiene vida, le será de alimento. O sea que podían comer todo. Podían comer serpiente. Podían comer cocodrilo. Podían comer perro. No. Ok, lo mismo las legumbres que las plantas verdes. Yo les he dado todo. Pero miren el versículo 4.
Pero la carne, con su sangre, con su vida, dice otras versiones, que es su sangre, no, ¿qué dice? Comeréis. No la comerán. Porque ciertamente yo demandaré de la vida de ustedes esa sangre, la demandaré de las manos de todo animal y de las manos de todo hombre, demandaré la vida del hombre de manos del hombre a su hermano. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios hizo cuando bajaron del arca Noé y su familia? Prohibirles comer ¿qué? Sí. Carne viva y sangre. ¿Por qué fue lo primero que les prohibió? Porque esa fue la razón por la cual él mandó el diluvio. Entonces, ¿qué es lo que estaba comiendo y bebiendo la gente de esa época? Carne viva y sangre viva. Los gigantes, los Nefilim, dice el libro de Enoc, que no se saciaban de comer y entonces empezaron a agarrar a los hombres. ¿Y a quién se comieron? A los hombres de forma viva. Esto es parte de las señales del último tiempo. Para que les quede como tarea, investiguen todo lo que tiene que ver con adenocromo. El adenocromo, aquí está Jackie, que es una sustancia del cuerpo que se genera por la adrenalina de alguien que sufre, y es una sustancia que hoy muchas personas famosas la están adquiriendo, especialmente de los centros abortistas. Porque cuando sucede un aborto, justamente sucede ese pico de adrenalina en la sangre. Y es lo que los mareros hacen también, ¿verdad? Comerse. Los mareros Sí. se vuelven, ¿cómo se llama? Cuando alguien, como caníbales, ¿verdad? Cuando comen de la carne o sangre viva. Pues vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias por todo lo que tú nos das. Te amamos, Señor, que este tiempo, Señor, que estamos viviendo, que es el último, tú nos reargullas, nos digas qué hacer. Espíritu Santo, mándanos a decir qué tenemos que cambiar, Señor. Queremos obedecerte y dar buen fruto. En el nombre de Jesús, amén.